Mi hermana no dejaba de llamarme las sobras de la familia, hasta que descubrí con quién se mensajeaba su esposo. Crecí siendo la segunda opción de todos. Mi hermana mayor, Valeria, siempre fue la consentida. Bonita, extrovertida, inteligente. Yo, en cambio, era la rara. En cada comida familiar se repetía la misma escena. Ella contando chistes, todos riéndose y yo tratando de no desaparecer en la silla. Con los años pensé que las cosas iban a cambiar, que ya adultas íbamos a tratarnos como iguales. Pero no. Valeria encontró una nueva forma de humillarme. Me llamaba las sobras de la familia. Así, como quien tira un chiste cruel. A ti siempre te toca lo que queda, ¿no? Hasta en los novios. Lo decía frente a mis primos, frente a mi mamá, frente a cualquiera que escuchara. Y todos se reían incómodos, como si no pasara nada. Yo aguantaba. Siempre fui la que tragaba saliva y hacía como si no importara. Pero la verdad es que importaba. Me dolía cada vez. Hace poco organizamos una comida en casa de mis papás. Éramos muchos, tíos, primos, amigos. Yo estaba sirviendo la ensalada cuando Valeria, ya con 2 copas de vino encima, dijo: «¿Ven? Hasta para la cocina sirve. Por eso digo que es las sobras». Todos se rieron, menos yo. Ese día no lloré, ni me encerré en el baño. Algo dentro de mí cambió. Me cansé de esperar respeto de alguien que jamás me lo iba a dar. Y decidí que, si ella se divertía a mi costa, yo iba a dejar que se mirara en un espejo mucho más incómodo. Las semanas siguientes, empecé a fijarme más en su relación con Martín, su esposo. Perfecta de afuera, como de revista. Pero yo observaba los silencios. Cómo él revisaba el celular en otra habitación. Cómo ella sonreía tensa cuando él desaparecía hasta tarde por trabajo. Una tarde, en una reunión pequeña, Valeria dejó su celular desbloqueado en la mesa. No lo busqué, pero la pantalla se encendió y vi un mensaje. «Avísame si hoy puedes verte». No era Martín. Me quedé helada. Abrí la conversación. Eran semanas de mensajes con alguien guardado solo como M. Fotos, citas, excusas. Todo ahí, delante de mis ojos. No hice escándalo. No la enfrenté. Solo cerré la pantalla y guardé silencio. Pero adentro de mí algo se encendió. Por primera vez, tenía en mis manos algo más fuerte que sus burlas. La oportunidad llegó en el cumpleaños de Martín. Valeria organizó una cena elegante en un restaurante, con familia y amigos. Brindis, risas, discursos. Ella se levantó para agradecer y, cómo no, soltó su frase favorita. «Yo digo que mi hermana es las sobras, pero las quiero mucho». La mesa estalló en risas. Yo sonreí. Y entonces, con voz tranquila, le dije a Martín: «Qué suerte que no seas tú el M de sus mensajes». Silencio. Valeria se quedó blanca. Martín me miró fijo. Nadie entendió de inmediato, pero él sí. Yo solo tomé un sorbo de vino y guardé silencio. No necesité decir nada más. Esa verdad ya estaba flotando entre todos, como un espejo roto en medio de la mesa. Nunca imaginé que una sola frase, dicha con voz tranquila y sin levantar la vista, pudiera cambiar el curso de tantas cosas al mismo tiempo. Cuando dije aquello de «qué suerte que no seas tú el M de sus mensajes», no lo hice por venganza. Fue por dignidad. Fue por mí. Después de esa noche en el restaurante, todo se volvió raro. Silencios. Llamadas no contestadas. Miradas que evitaban la mía. Sentía que todos sabían, o al menos intuían, pero nadie se atrevía a preguntar. Y eso me convenía. No tenía ganas de explicarle a nadie. Martín me escribió al día siguiente. Solo 2 palabras. ¿Podemos hablar? Sentí el corazón en la garganta. Dudé. ¿Y si venía a reclamarme? ¿Y si quería que me callara? Pero algo en mí ya no tenía miedo. Le contesté. Mañana a las 5. En el café de la esquina de Reforma. Cuando llegó, parecía cansado. O tal vez derrotado. Se sentó frente a mí sin saludar. Solo dejó escapar un suspiro largo. «Valeria». No lo negó. Dijo. No sabía si sentir alivio o tristeza. Lo miré. No como se mira a un hombre, sino como se mira a alguien que compartió años con una persona que también te destruyó en silencio. Yo no lo dije para hacerte daño, le aclaré. Lo dije porque ya no me daba la gana quedarme callada. Martín asintió con lentitud. Tomó un sorbo de café y dejó la taza en la mesa con cuidado, como si temiera que algo se rompiera. «¿Sabes lo peor?», me dijo sin mirarme, que parte de mí siempre lo supo, solo que no quería verlo. ¿Y por qué no? Porque si lo aceptaba, todo se caía. El matrimonio, la familia, la imagen. Guardamos silencio unos segundos. No era incómodo. Era necesario. «Hay algo que necesitas saber», añadió. «Cuando empecé a salir con Valeria, tú me gustabas». Lo miré fijamente. No supe si reírme o llorar. Me sentí una niña otra vez, leyendo cuentos donde siempre gana la hermana bonita. «¿Y por qué no hiciste nada?». «Porque ella se metió antes».
Ella vio que tú y yo estábamos hablando mucho y se adelantó. Fue estratégica, como siempre. Yo fui tonto. Las palabras me atravesaron. Martín se veía sincero, derrotado. No como un hombre enamorado de mí, sino como alguien que al fin estaba entendiendo a quién había tenido al lado todo ese tiempo. ¿Y ahora qué vas a hacer?, le pregunté. Me fui de la casa. Anoche mismo. Dormí en casa de un amigo. Voy a pedirle el divorcio. ¿Y yo qué tengo que ver en esto? Nada. Pero necesitaba decírtelo, porque mereces saber que no estás loca, que todo lo que aguantaste no fue tu imaginación. Me quedé en silencio. Él también. Nos quedamos así un rato, sin necesidad de decir más. Luego se levantó y se fue. Yo no lloré. Tampoco sonreí. Solo sentí un nudo en el pecho, como si algo se hubiera desatado y al mismo tiempo me apretara más fuerte. Esa noche no pude dormir. Fui al cuarto de triques en casa de mis padres. Saqué una caja de cosas viejas. Entre libretas de la secundaria encontré el viejo álbum familiar. Fotos de cumpleaños, navidades, vacaciones en Acapulco, y ahí estaba. Una foto mía con Martín. Tendríamos unos 15 años. Él me abrazaba. Yo sonreía. No era una sonrisa fingida. Era real. En la parte de atrás, con mi letra desordenada de adolescente, estaba escrito: tal vez un día él me mire así de nuevo. Me quedé mirando esa frase largo rato. No por amor, por tristeza, porque esa niña de la foto había sido enterrada por años de desprecio, chistes crueles y silencios dolorosos. Al día siguiente, cuando fui a devolver la caja al armario, escuché a mi madre hablar por teléfono. Estaba en la cocina, sin saber que yo estaba cerca. Su voz temblaba. No sé qué hacer, hermana. Valeria no ha salido de su cuarto en 2 días. Dice que todos la traicionaron, que su matrimonio se acabó por culpa de su hermana. Yo me quedé paralizada. Escuchar esas palabras me dolió más de lo que esperaba. A pesar de todo, parte de mí todavía quería que mi madre, aunque sea una vez, me defendiera. Pero no lo hizo. Es que ella siempre fue más sensible, dijo mamá. Valeria solo tiene un carácter fuerte. No es su culpa. Tragué saliva. Me fui sin hacer ruido. Esa misma tarde, recibí una notificación en mi celular. Un nuevo mensaje de un número desconocido. No decía hola. No decía quién eres. Solo decía: espero que duermas tranquila sabiendo lo que hiciste. Esto no termina aquí. No reconocí el número. No había nombre, ni foto de perfil, ni indicios. Solo ese mensaje que me hizo sentir una mezcla de náusea y adrenalina. Lo leí 1, 2, 3 veces. Espero que duermas tranquila sabiendo lo que hiciste. Esto no termina aquí. Sabía que era ella, Valeria. Siempre había sido buena con las palabras envenenadas, pero esta vez había algo distinto. No era sarcasmo, era amenaza. Me quedé mirando la pantalla como si pudiera leer entre líneas. ¿Qué iba a hacer? ¿Decirme más cosas? ¿Inventar algo? ¿Exponerme como la causante de su divorcio? Me senté en la cama. Respiré hondo. Me dije a mí misma: no va a hacer nada. Solo está furiosa, como siempre. Pero la verdad es que no estaba tan segura. Al día siguiente, fui a trabajar como siempre. Llegué al pequeño estudio de arquitectura donde llevaba casi 4 años como asistente de proyectos. Era un ambiente tranquilo, familiar. Hasta ese día. Apenas crucé la puerta sentí las miradas. La recepcionista bajó la voz cuando me vio pasar. 2 colegas en la sala de descanso dejaron de hablar. Me acerqué a mi escritorio, dejé mis cosas, y justo cuando me sentaba, el jefe me llamó a su oficina. «Cierra la puerta, por favor», dijo con voz tensa. Nunca antes me había hablado así. Me senté frente a él. Había una hoja impresa sobre su escritorio. La volteó hacia mí. Era una captura de pantalla, de un supuesto mensaje mío, donde yo hablaba mal de la empresa, del jefe y de varios compañeros por nombre. Usaban mi nombre, mi foto de perfil, pero yo nunca escribí eso. «¿Qué es esto?», pregunté atónita. «Eso mismo quiero saber. Lo recibimos esta mañana desde una cuenta anónima, con tu nombre, y llegaron a todos los correos del equipo. Pero yo no escribí eso. Es falso. Debe ser editado. ¿Estás segura? Porque el daño ya está hecho. Los clientes también lo recibieron». Sentí como si me vaciaran un balde de agua fría por la espalda. Me levanté de golpe. «Eso es mentira. Alguien está intentando hacerme daño. No lo sé, pero mientras lo aclaramos, prefiero que te tomes unos días». ¿Estás diciendo que estoy suspendida? Estoy diciendo que necesito orden y confianza aquí dentro. Y en este momento no puedo ofrecerte eso. Salí sin decir nada. Afuera, los murmullos eran cuchillos en la espalda. Tomé mi bolso, bajé por las escaleras como si estuviera huyendo de un incendio, y me fui directo a casa. Pasé todo el día revisando mis redes, mis mensajes, buscando señales de hackeo, intentando entender cómo alguien pudo falsificar algo así.
Pero en el fondo no era difícil deducirlo. Valeria. Tenía mi número, me conocía desde siempre. Sabía cómo hablar como yo, cómo manipular, cómo hacer que todo el mundo me viera como la rencorosa. No me atreví a llamarla. No quería darle ese poder. Pero esa noche no pude evitar escribirle. No por WhatsApp, fui al grano. Le mandé un correo con asunto claro. Basta. Dentro solo escribí: ya no soy la misma hermana que se quedaba callada cuando te burlabas. No tengo miedo. Y si crees que me vas a destruir otra vez, te equivocas. Esto va a tener consecuencias. No hubo respuesta. Hasta el día siguiente. Al mediodía, mi madre me llamó. No sonaba como siempre. Tenía la voz rota, como si hubiera estado llorando. Valeria fue a tu trabajo, me dijo, sin rodeos. ¿Qué? Fue allá, a gritar, a decir que tú estabas intentando quedarte con Martín, que siempre lo estuviste buscando a escondidas, que arruinaste su matrimonio. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque una amiga me mandó un video. Está circulando. Alguien la grabó. Me temblaban las manos. ¿Qué se ve? Se ve a tu hermana, fuera de sí, diciendo cosas horribles. Y tú sabes cómo es esto. La gente lo comparte sin saber si es verdad. Colgué sin decir más. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, el celular en las manos. No sabía si llorar o reír. Era increíble cómo, incluso después de todo, Valeria seguía necesitando destruirme para validarse a sí misma. Ese mismo día, Martín me llamó. Tenemos que hablar, dijo con voz firme. Ya no se trata solo de ella. Esto se fue muy lejos. ¿Qué pasó? Me escribió tu madre. Y me dijo que tiene algo que mostrarme. Algo que encontró en el cuarto de Valeria. ¿Qué cosa? No me quiso decir por teléfono. Pero son pruebas. De que esto no empezó hace poco. De que todo esto viene de años atrás. Y colgó. Martín me citó en casa de mis padres. Al principio dudé. No quería regresar ahí. No después de escuchar cómo mi madre justificaba a Valeria como si fuera una niña incomprendida. Pero algo dentro de mí me decía que tenía que ir. Que esa conversación iba a ser más que un simple intercambio de palabras. Llegué puntual. Martín ya estaba esperándome en la puerta, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Llevaba días sin verlo. Se notaba distinto, más seco, más decidido. Mi madre abrió la puerta. Su cara era una mezcla de cansancio y culpa. Me saludó con un abrazo torpe, como si no supiera si estaba permitida a tocarme. Me hizo pasar sin decir mucho. Caminamos hasta el cuarto de Valeria. Estaba vacío. Solo quedaban algunas cajas apiladas junto a la pared y una cama mal hecha. ¿Dónde está ella?, pregunté. Se fue con una amiga a Querétaro, respondió mamá, mirando al suelo. Dijo que necesitaba espacio. Espacio, pensé. Qué conveniente. Entramos al cuarto. Martín se inclinó y sacó una caja mediana del armario. Era una de esas cajas de archivo, viejas, con bordes gastados. La puso sobre la cama y la abrió. Dentro, papeles, libretas, cartas, fotos. Mi madre aclaró la garganta. Yo no quería ver, pero cuando vi tu nombre en uno de los sobres, lo leí. Martín me extendió una hoja. Era una carta. La reconocí por la letra de Valeria. Perfecta, controlada, como siempre fue ella. Empecé a leer. No soporto que todos digan que es buena. No es buena. Es hipócrita. Finge ser débil para que la protejan. Todos caen. Hasta Martín la mira cuando cree que nadie lo ve. Y ella lo sabe. Y le gusta. Pero yo no voy a dejar que me lo quite. Nadie me quita nada. La mano me temblaba. Sentí que la cara se me calentaba de pura rabia. ¿Cuándo escribió esto? Fechada hace 5 años, respondió Martín. Mucho antes de que yo siquiera pensara en casarme con ella. Saqué otra carta. Había muchas. Algunas con mi nombre escrito con tinta roja. Otras llenas de tachones, como si las hubiera escrito en un momento de furia ciega. Hoy vi cómo ella se rió de un chiste tuyo. Lo hace para llamar la atención. Siempre lo hace, desde la primaria. Pero esta vez no va a ganar. No importa lo que tenga que hacer. Me giré hacia mi madre. ¿Tú sabías esto? No, murmuró. Yo pensé que eran cosas de adolescentes. Rabietas. Siempre fue intensa. Esto no es intensidad, mamá. Esto es odio. Envidia. Esto es una obsesión. Martín sacó un cuaderno más. No era como las otras cartas. Era más reciente. Fechado apenas 2 meses antes. Lleno de notas. Planes. Ideas para recuperar el control, decía en la portada. No es solo sobre mí, dijo Martín. Mira esto. Pasé las hojas y leí frases que me helaron la sangre. Si ella perdiera su trabajo, todos verían quién es de verdad. Merezco que se calle, que desaparezca. A veces pienso en decir que me agredió. Nadie dudaría de mí. Ella siempre parece inestable. Esto es enfermizo, dije en voz baja. Esto es una bomba, completó Martín. Nos quedamos en silencio.
No sabíamos qué hacer. ¿Llevarlo a la policía? ¿Enfrentarla? ¿Publicarlo? Mi madre rompió el silencio. Yo encontré otra cosa. No en esta caja. En la computadora. Nos miró con la cara blanca como papel. Tiene un archivo con capturas de pantalla. Conversaciones falsas. Inventadas. Entre tú y Martín. Entre tú y gente del trabajo. Incluso hay una donde apareces hablando mal de mí. Me senté en la cama, aturdida. Ella planeaba destruirme desde dentro. Martín se pasó la mano por el rostro. Y lo estaba logrando. No pude hablar. Solo respiraba profundo, tratando de no colapsar. Martín me miró con algo en los ojos que no le había visto antes. No era pena, era respeto. Tú no te merecías nada de esto. Ni un segundo. Asentí. No sabía qué decir. Ni siquiera sabía si podía seguir odiándola. Lo que sentía ya no era rabia. Era una mezcla rara de compasión, asco y miedo. Tengo que pensar, dije. Necesito aire. Salí del cuarto. Pasé por el pasillo sin mirar las fotos familiares. La de Valeria de 15 años todavía colgaba ahí, como si nada hubiera pasado. Al salir a la calle, me llegó otra notificación al celular. Nueva publicación. Valeria Pérez Oficial subió una historia. No la seguía, pero alguien la había etiquetado. Entré por curiosidad. Era un video de ella, llorando, con cara de víctima, diciendo: «Me están destruyendo, me están difamando, ni mi familia me cree. Todo por culpa de una persona que nunca superó que yo siempre fui mejor». Y debajo, un texto. «Mi hermana me quiere ver hundida, pero no me voy a dejar». Cerré el celular. Me temblaban las manos. Martín me llamó al instante. «Tienes que ver esto». Ya empezó a atacar públicamente. «Ya lo vi», respondí. «¿Y qué vas a hacer?» Lo pensé, solo unos segundos. Y le dije: «Voy a responderle, pero a mi manera. Nunca fui de exponer mi vida en redes sociales. Siempre me pareció que había cosas que valían más si se guardaban para uno mismo. Pero esa noche, mientras veía los mensajes llegar, notificaciones explotando y conocidos compartiendo el video de Valeria con frases como «Qué triste que entre hermanas pase esto» o «La envidia es peligrosa», algo dentro de mí se rompió. No por la mentira. Ya estaba acostumbrada a que Valeria me pintara como la sombra. Lo que me quebró fue el eco, la rapidez con la que la gente creyó en ella. Porque, al final, ella sabía llorar bonito. Sabía mirar a cámara como víctima. Y yo, en cambio, solo sabía tragar saliva en silencio. Ya no más. Pasé horas revisando las cartas que encontramos, los mensajes falsos que ella había guardado como armas, las imágenes manipuladas que mi madre descubrió en la computadora. Tenía miedo de publicar algo. No quería que pareciera venganza, pero entendí que no se trataba de atacar. Se trataba de defenderme, y esta vez me iba a defender en voz alta. Eran casi las 3 de la mañana cuando escribí el texto. Lo pensé palabra por palabra. Revisé cada línea. No quería sonar como Valeria, quería sonar como yo, como la mujer que había sobrevivido en silencio, que había aguantado burlas, desprecios, y una vida entera siendo las sobras. Lo subí a mi perfil con una sola imagen de fondo, la carta que ella escribió 5 años atrás, donde hablaba de su odio hacia mí. Oculté parte del texto para proteger su identidad, pero dejé visible lo necesario para que se entendiera. El texto decía: «Siempre creí que callar era lo correcto, que era más digno guardar silencio que entrar al juego de quien vive de destruir. Pero esta vez no. Esta vez me toca hablar. He sido insultada, ridiculizada y acusada públicamente por alguien que comparte mi sangre. No es fácil decir esto, ni escribirlo, pero no puedo seguir dejando que la mentira tome el lugar de la verdad. Mi hermana, Valeria, ha estado planeando mi caída desde hace años. Hay pruebas, cartas, manipulaciones, incluso archivos diseñados para hacerme perder todo lo que he construido. No quiero compasión, no quiero seguidores. Solo quiero que sepan que no todo lo que brilla en las redes es verdad. A veces, detrás de una lágrima perfecta, hay una mente calculadora. Este no es un ataque, es una defensa. Y por primera vez, no me avergüenzo de contar lo que viví. Ya no soy las sobras. Soy el plato principal que aprendió a servirse sola. Publiqué. Cerré el celular. Apagué la luz. No dormí. A las 6 de la mañana ya tenía más de 4,000 compartidos. Comentarios, mensajes privados, capturas. Gente que no veía hace años escribiéndome: «Siempre sospeché algo. Gracias por hablar. Ella me trató igual en la prepa». Y otros, claro, defendiendo a Valeria, diciendo que yo estaba exagerando, que era un asunto familiar, que esto no debía ser público. Pero ya era tarde. A las 9 mi madre me llamó. «¿Qué hiciste?» «Lo que tú nunca hiciste, mamá. Defenderme. Pero esto va a destruirla».
Ella ya se encargó de destruirme a mí durante años, y tú lo viste, y lo dejaste pasar. Silencio. No la estás ayudando, ¿sabes? Solo la estás hundiendo más. No. Ella se hundió sola. Yo solo prendí la luz. Colgué. Ese mismo día, Martín vino a verme. Estaba agitado, como si hubiera corrido. Acabo de hablar con su abogado, dijo, apenas entrando. Quiere negociar el divorcio sin escándalos. Pero me hizo una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Que si yo retiro todo tipo de declaración pública sobre lo que pasó, ella acepta firmar. ¿Y qué ganas con eso? Nada. Pero me dijo algo más. Algo que me preocupa. ¿Qué? Que si no acepto, va a hablar de ti. Va a mostrar las pruebas. Lo miré fijo. ¿Las pruebas falsas? Asintió. Pero no decía toda la verdad. Había algo más en su cara. ¿Qué más? Martín dudó. Luego habló. Me dijo que si no firmo, va a decir que tú y yo tuvimos algo mientras aún estábamos casados. Sentí el estómago caerse. ¿Y qué pensás hacer? No sé. No quiero seguir dándole poder. Pero tampoco quiero que todo esto te arrastre a ti más de lo que ya te ha afectado. No contesté. Solo caminé hasta la ventana. Afuera, la ciudad seguía. Carros, gente apurada, niños corriendo al colegio. Pero en mi cabeza todo se detenía. Todo era ruido blanco. ¿Y si lo enfrentamos de frente? Le dije sin girarme. ¿Y si no le tenemos más miedo? ¿Y cómo harías eso? Me volví hacia él. Valeria no es la única que sabe hablar. Yo también puedo dar una entrevista. Martín se acercó lentamente. ¿Estás segura? Más que nunca. Esa misma tarde me llegó una notificación inesperada. Un correo de una periodista de una revista digital que cubre temas de relaciones familiares y dinámicas de poder. Me había visto en redes. Me pedía una entrevista, y no era cualquier periodista. Era la misma mujer que, 5 años atrás, entrevistó a Valeria para un artículo titulado La hermana perfecta. Cómo crecer siendo la favorita sin perder la humildad. La vida estaba cerrando su propio círculo. Nunca había estado frente a una cámara. Ni siquiera en las fiestas familiares me gustaba que me grabaran. Siempre sentía que no salía bien, que me veían rara. Pero ahora era distinto. Esto no era vanidad, era justicia. Y por primera vez en mucho tiempo, no me importaba si mi voz temblaba. Iba a hablar igual. La entrevista no sería en un set ni con focos. La periodista, Sandra Mesa, prefería lo íntimo. Me citó en una librería pequeña en la colonia Roma, donde también grababan podcast. El lugar era cálido, con paredes de madera y olor a café. Llegué 10 minutos antes. Tenía las manos sudadas. El corazón me martillaba el pecho. Sandra llegó puntual, con un cuaderno en mano y la mirada afilada. Se notaba que sabía más de lo que decía. Gracias por aceptar, de verdad, me dijo, estrechándome la mano. He seguido todo desde el inicio. Bueno, desde hace años en realidad. Me quedé helada. ¿Desde hace años? Fui yo quien entrevistó a tu hermana para aquel artículo de La Favorita. Sonrió con un dejo de culpa. En ese entonces me pareció perfecta, pero había algo artificial, algo que no cuadraba. Asentí, sin saber qué decir. Nos sentamos frente a frente, 2 micrófonos entre nosotras. La grabación iba a ser publicada en formato video y audio. Lo sabíamos. Cada palabra importaba. Sandra hizo una introducción breve, profesional. Luego me miró con empatía. ¿Quieres comenzar desde el principio? Tragué saliva. Miré la cámara y hablé. Crecí creyendo que yo era el problema, que si mi hermana era la estrella, yo tenía que aprender a ser la sombra, que si todos la querían, era porque ella se lo merecía más. Yo era la rara, la callada, la que servía para ayudar, pero no para brillar. Sandra asintió. Me dejó hablar sin interrumpir. Valeria me llamó las sobras de la familia frente a todos, más de una vez, y nadie dijo nada, ni mi madre, ni mis primos, ni siquiera yo. Me acostumbré a callar. ¿Y qué cambió? Un mensaje. De su celular. No era de su esposo. Era de alguien más. Me enderecé en la silla. Fue la primera vez que sentí que tenía algo que ella no podía quitarme. La verdad. Pasamos a hablar del momento en que solté la frase en el restaurante, del silencio, de cómo todo cambió desde ahí. Hablamos de las cartas que encontramos, del archivo en la computadora, del daño en mi trabajo, de la manipulación. ¿Te consideras una víctima?, preguntó Sandra. No, me consideré víctima durante años. Ya no. Ahora soy alguien que sobrevivió a una guerra silenciosa y decidió dejar de ser espectadora. La entrevista duró 1 hora. Fue intensa, honesta, cruda. No lloré, pero hubo un momento en que se me quebró la voz. Cuando conté cómo mi mamá siempre defendía a Valeria, cómo me dijo, apenas hace unos días, que ella solo tenía un carácter fuerte. Al terminar, Sandra me tomó la mano. Va a doler cuando salga, pero también va a sanar. Asentí, y me fui.
2 días después, la entrevista fue publicada con el título La otra cara de la familia perfecta, cuando la sombra decide hablar. En menos de 24 horas, tenía más de 1 o 2 millones de visualizaciones, comentarios, reacciones, mensajes, personas contando historias parecidas, gente agradeciéndome por hablar, mujeres que habían vivido bajo la opresión de una hermana, una madre, una familia que las hizo sentir menos. Pero también llegaron los ataques. Cuentas defendiendo a Valeria, llamándome ardida, resentida, aprovechada, algunas incluso amenazantes. Y entre ellas, un mensaje que no pude ignorar. Era un correo, sin remitente visible, con un solo archivo adjunto. Un video. Lo abrí. Era de hace años. Muy viejo. Estábamos en la casa de mis abuelos. Navidad. Yo tenía unos 14. Valeria, 17. Martín ya estaba ahí. En el video se nos ve en la sala. Valeria juega con otros primos. Yo, en una esquina. Martín se acerca a mí y me dice algo que no se escucha, pero me hace sonreír. Lo siguiente es un gesto sutil. Valeria nos ve, de lejos, y su expresión cambia. Congelé el video ahí. Esa mirada, esa fue la primera vez que lo sintió. Lo vi con claridad, pero lo peor vino después. Al final del video, alguien, una voz que no reconocí, dice: «Ya te vio. Mejor aléjate. ¿No ves que ella se cree la dueña de todo?» Cerré la laptop, me recosté en el sofá, con los ojos abiertos. ¿Quién había guardado ese video todo este tiempo? ¿Y por qué lo mandaban ahora? La respuesta no tardó en llegar. Un segundo correo entró. Esta vez, con texto. Esto no es solo tuyo. Hay más personas que vieron todo. Y ahora también quieren hablar. El segundo correo me dejó helada. Hay más personas que vieron todo. Y ahora también quieren hablar. Lo leí una y otra vez, con una mezcla de ansiedad y una inquietante anticipación. No tenía remitente claro, ni firma, solo ese mensaje. Y aunque sonaba misterioso, también traía algo nuevo. Por primera vez, alguien más, fuera de Martín, fuera de mí, reconocía que esto venía de lejos, que no era todo producto de mi imaginación, ni de una rencilla reciente. Había testigos, cómplices silenciosos, gente que supo y calló. Decidí no responder, al menos no todavía. En lugar de eso, llamé a Martín. Tenía que contárselo. ¿Te llegó algo parecido?, le pregunté. No, pero estoy recibiendo mensajes de amigos en común, gente que antes evitaba hablar. Ahora me cuentan cosas que no había querido ver. ¿Cómo qué? Un amigo del trabajo me dijo que Valeria, en una fiesta hace años, se la pasó vigilándome, que le preguntó si yo había bailado con alguien más, si me había ido al baño solo. Cosas así, obsesivas. ¿Y antes no te parecía raro? No me atrevía a verlo como lo veo ahora. Era más fácil decir que así era ella. Controladora, intensa, celosa. Pero nunca pensé que fuera tan lejos. Colgué sintiendo una mezcla amarga. El arrepentimiento de Martín era evidente, pero también lo era su ceguera. ¿Cuántas veces me vio invisible, callada, y eligió no notar el daño? Esa noche decidí salir a caminar. Necesitaba aire. Pasé por el parque donde solíamos ir con mis primos cuando éramos niñas. Todo me parecía una postal de otro tiempo. Seymour. Me senté en una banca vieja, sintiendo el peso de la exposición, de los recuerdos y de la guerra silenciosa que, aunque ya pública, seguía desgastándome por dentro. Y entonces, lo inesperado. Se me acercó una mujer, alta, delgada, con el rostro envejecido por el sol. Tardé unos segundos en reconocerla. Era Carmen, la mejor amiga de Valeria en la prepa. No la veía desde hacía más de 10 años. «Tú eres la hermana de Valeria, ¿verdad?», me preguntó, como si no supiera. «Sí, tú eres Carmen. Estudiamos juntas. Me encontré con tu entrevista y tenía que verte». Me incorporé un poco, en alerta. No sabía qué intención traía, pero ella se sentó sin pedirme permiso, con la decisión de quien carga algo hace años. «Lo supe siempre», dijo mirando al frente, sin siquiera mirarme, «que ella te odiaba, que te envidiaba, pero no sabía hasta dónde había llegado». «¿Y por qué vienes ahora?». «Porque yo participé», dijo bajando la voz. No directamente, pero fui parte de su círculo, de sus juegos, de sus planes, y me siento enferma al recordar todo eso. ¿Qué tipo de juegos? Fingir que tú eras la que se metía con los novios, contarle chismes a Martín sobre ti, inventar cosas. Una vez, te lo juro, me pidió que creara un perfil falso para acosarte. Lo hice, solo una vez. Me sentí asquerosa. Después me alejé. Y ella dijo que la traicioné. Sentí una presión en el pecho. ¿Y por qué nadie me dijo nada? Porque ella daba miedo. Porque todos queríamos estar cerca de ella. Era magnética. Pero ahora veo que era una bomba.
y todos bailábamos a su alrededor. Saqué mi celular. ¿Estás dispuesta a decir esto en una declaración? Sí, dijo sin dudar. Ya no quiero cargar esto. Tengo una hija ahora. No quiero que ella crezca pensando que el silencio es nobleza. Nos despedimos sin abrazo. Solo un gracias seco, pero cargado de algo real. Honestidad. Por fin. Al llegar a casa, recibí otro correo. Esta vez con asunto: no estoy sola. Dentro venía el testimonio escrito de otra excompañera de Valeria. Alguien que fue testigo de cómo falsificaba chats, alteraba fotos y planeaba publicar cosas en páginas de chismes de universidad. Había fechas, nombres, capturas. Era un patrón. Y ahora se destapaba todo. Martín vino a verme en la madrugada. Vi lo de Carmen, me dijo. Está en Twitter. Ya están hablando de eso en medios. ¿Y Valeria? Subió una historia llorando otra vez. Dice que eres una sociópata, que estás manipulando a todos, que esto es una cacería. ¿Y tú? Yo solo quiero que esto termine. Pero tú necesitas cerrar este capítulo. Lo miré. ¿Y cómo hago eso? Se me quedó viendo. Luego se sentó junto a mí. Con lo que falta por contar. Fruncí el ceño. ¿Qué falta? Lo que pasó antes de que yo eligiera a Valeria. Guardé silencio. Esa parte. Continuó. Nunca la dijimos. Pero la gente tiene que saber por qué ella se volvió así contigo. El verdadero origen de todo. Me quedé paralizada. Lo sabía. Siempre lo había sabido. Pero Martín nunca lo había dicho en voz alta. Y ahora estaba listo para contarlo. Tú y yo, dijo. Nosotros sí tuvimos algo. Antes de todo. Y lo que dijo después cambió todo lo que creía haber entendido. No supe si pararme, llorar, gritar o simplemente reírme de la ironía. Después de todo lo vivido, de todo lo que se había dicho, de todo lo que me había quitado el silencio, ahora Martín me decía eso. ¿Cómo que tuvimos algo? Le pregunté, con la voz seca, sin emoción. No quería sonar sorprendida, pero lo estaba. Muy dentro de mí, aún lo estaba. Martín bajó la mirada, tragó saliva, y lo dijo con una calma que me dio más rabia que el propio contenido de sus palabras. Tú y yo nos besamos, en esa fiesta de los 16 de tu prima Sophie. Fue una sola vez, pero fue real. Me lo dijo así, como si se tratara de algo menor. Como si no estuviera soltando la pieza que faltaba en este rompecabezas podrido que había marcado toda mi adolescencia, mi adultez, mi familia. ¿Y por qué lo dices ahora? Porque es la raíz de todo esto. Yo no me di cuenta de cuánto te afectó, ni de cuánto le afectó a ella. Yo pensé que no importaba, que era solo un momento. Pero tú eras su hermana, y yo fui un cobarde. Me aparté. Caminé por la sala como si pudiera despegarme de todo solo moviéndome rápido. El corazón me latía en la garganta. No por el beso, no por la traición, por la confirmación. Ese momento, del que casi ni tenía memoria completa, había sido el detonante. Ella lo supo desde entonces, ¿verdad? Sí, nos vio. Nunca dijo nada, solo cambió contigo. Empezó a volverse más cruel. Y yo me hice el idiota. Pensé que se le pasaría, que era una rabieta. Me detuve en seco. Y aún así, la escogiste a ella. Martín levantó la vista. No con culpa, con dolor. Es que ella no me dejaba verte. Cada vez que tú te acercabas, ella se ponía peor. Me hacía escenas. Me decía que tú la espiabas, que quería separarnos. Me controlaba. Y yo, por paz, le seguía el juego. ¿Paz? Reí. Amarga. ¿Tú tuviste paz, Martín? Nunca, dijo. Pero no me daba cuenta de que estaba viviendo con alguien que estaba dispuesta a destruirte solo por un beso. Me senté. Me pasé las manos por la cara. Sentía el peso de los años, de los gestos de desprecio, de las frases envenenadas, de la vez que me hizo llorar en mi cumpleaños frente a todos y dijo: «Ay, no aguanta nada, es tan frágil». Todo tenía sentido ahora. No era solo celos, era castigo. Y el castigo venía de haber sido elegida por un segundo. ¿Por qué me dices esto ahora, Martín? Porque van a salir más cosas. Valeria no se va a detener. Pero tú necesitas tener todo claro. Tú necesitas saber de dónde viene el odio. Y también porque tú mereces saber que fuiste elegida. Por mí, al menos una vez. Aunque después fui un cobarde. ¿Y ahora qué esperas que haga? Que tomes eso y lo conviertas en tu última jugada. Que cierres esto como lo empezaste, con la verdad. Pero toda la verdad. No le respondí. Martín se fue minutos después. Me dejó sola, en la sala, rodeada de un silencio denso, como cuando la tormenta apenas se anuncia, pero sabes que va a reventar con todo. Abrí el celular. Entré al archivo del correo anterior. Ahí estaba el video de aquella fiesta. La cámara captó apenas el gesto. Un beso corto, tímido, casi infantil, pero suficiente.
Suficiente para justificar años de odio disfrazado de bromas. Suficiente para que Valeria convirtiera su complejo en su bandera. Al día siguiente, decidí que no iba a exponer el video. No porque no pudiera, sino porque no quería pelear con la misma arma. Pero sí decidí dar la última entrevista. Llamé a Sandra Mesa. Quiero hablar. Una vez más. Pero ahora voy a decirlo todo. Esa noche nos reunimos en el mismo café de la Roma. Esta vez, no había nervios. Solo una serenidad pesada, como cuando uno está lista para enterrar algo de una vez por todas. ¿Estás segura?, me preguntó ella, ajustando el micrófono. Más que nunca. Y empecé. Conté del beso, de cómo Martín me gustaba, de cómo ese momento que creí insignificante fue suficiente para que Valeria decidiera que merecía ser humillada, anulada, borrada. No me arrepiento del beso. Me arrepiento de haber callado todo lo que vino después, porque callar le dio más poder. Sandra me miró, con esa expresión que tienen los periodistas cuando saben que lo que acaban de grabar va a explotar. ¿Y crees que esto va a terminar ahora? No, pero ya no me importa, porque ya no soy una sombra. Soy alguien que eligió contar su historia. Esa entrevista salió 3 días después. Y como imaginé, fue dinamita. Portales de noticias, hilos en Twitter, videos en TikTok, todos hablando del escándalo entre hermanas, del beso, del origen del odio. Y entonces, llegó lo que nadie esperaba. Un mensaje de voz filtrado. Valeria, gritándole a su madre, insultándola, amenazándola, diciéndole que, si no me ayudaba a callarla, la iba a arrastrar a ella también. El audio llegó a los medios, y esta vez, nadie pudo defenderla. Después del audio filtrado, el escándalo cruzó una línea de la que ya no había retorno. Los medios no se conformaron con titulares sensacionalistas. Esta vez, los periodistas escarbaron. Empezaron a conectar los puntos. Entrevistas antiguas, redes sociales, mensajes públicos y privados que la gente fue compartiendo. Se destapó una imagen completa y sin maquillaje de Valeria. La hermana brillante, sí, pero también manipuladora, obsesiva, cruel. El audio con mi madre fue la gota que derramó el vaso. No solo por lo que decía Valeria, sino por cómo lo decía. Se escuchaba fuera de control, desquiciada, como si el personaje que había creado por años, la hermana perfecta, la mujer ejemplar, se estuviera resquebrajando ante los ojos de todos. Durante horas, mi celular no paró de sonar. Llamadas, mensajes, correos. Gente queriendo saber mi versión, otras queriendo disculparse, muchas simplemente opinando sin conocerme. El caos era insoportable, pero lo peor fue mi madre. Me llamó a las 11 de la noche. Su voz era otra, no la misma que me había defendido a medias, ni la que se quedaba en silencio incómodo. Sonaba rota, humillada. ¿Por qué lo dejaste salir?, me preguntó sin saludar. ¿Qué cosa? El audio. ¿Crees que fui yo? No lo sé. Pero si fuiste tú, me dejaste expuesta también. Me reí. No por burla, por cansancio. ¿Ahora te importa estar expuesta? Soy tu madre, y yo fui tu hija toda la vida. Y no hiciste nada cuando Valeria me llamaba las obras. No hiciste nada cuando me perdí en un cuarto llorando a los 13. No hiciste nada cuando ella me robaba los novios, los amigos, la confianza. Era tu hermana. No, era tu proyecto, tu reflejo. Y yo solo era el ruido de fondo. Colgó, no sin antes decir, algún día vas a arrepentirte de esto. Y por primera vez, su amenaza no me dio miedo. Al día siguiente, fui citada en la oficina donde trabajaba antes. Me extrañó. Pensé que me iban a pedir que dejara de mencionar el tema en medios, que querían alejarse del escándalo. Pero fue todo lo contrario. Queremos ofrecerte una disculpa pública, me dijo el director con los ojos rojos. Fue un error suspenderte. No supimos manejarlo. Y queremos que regreses. ¿A trabajar aquí? A liderar un nuevo proyecto. Algo tuyo. Con tu nombre. Me quedé en shock. No sabía si aceptar o simplemente agradecer e irme. Pero entonces lo entendí. Este era uno de esos momentos de reinvención, de reconstrucción, donde no solo recuperas lo que perdiste, sino que lo transformas. Lo voy a pensar, les dije. Pero gracias. Salí caminando por la avenida, el viento pegándome en la cara. Era la primera vez en mucho tiempo que no sentía el peso del mundo en los hombros. Y entonces, otra llamada. Martín. Valeria me buscó, dijo sin rodeos. ¿Qué quiere ahora? Lloró. Me dijo que todo se salió de control, que quiere desaparecer, que está pensando en irse del país. ¿Y tú qué le dijiste? Que no la voy a detener. Silencio. También me pidió que te diga algo. ¿Qué? Que no va a luchar más, que acepta el divorcio, que no tiene fuerzas para seguir. No supe si me alegraba o me dolía. Parte de mí seguía esperando una disculpa real, un perdón sincero, pero de Valeria, eso nunca llegaría.
Hay algo más, añadió Martín. Me pidió que te entregue esto. Era una caja pequeña, sellada. Me la trajo esa misma noche. Al abrirla, encontré una libreta negra, la misma donde Valeria escribía en la universidad, llena de frases sueltas, anotaciones caóticas, dibujos. Algunas páginas estaban arrancadas, otras marcadas con lápiz. Y ahí, en medio de todo, un texto que parecía escrito días antes, fechado con tinta negra. Perdí, pero no a él, a mí. Me perdí intentando aplastarla, y al final ella aprendió a respirar sin mí, y eso sí no se perdona. Cerré la libreta, no lloré, no me quebré, solo sentí paz, porque por fin la guerra había terminado. No con un grito, no con venganza, con silencio. Y ese silencio, por primera vez, no era mío. Esa noche, publiqué mi último mensaje en redes. Solo una frase. Ya no necesito probar quién soy. Lo saben, y lo sabe ella. Al día siguiente, Carmen, la ex amiga de Valeria, me escribió un mensaje privado. Prepárate. Se viene algo más. Hay alguien más que quiere hablar, pero no es quien pensás. Me congelé. ¿Quién más? ¿Quién más estuvo viendo todo desde las sombras? Pensé que ya no quedaba nada por destapar. Después del escándalo mediático, de las entrevistas, de las confesiones de Martín, de las cartas y los audios, creí, ingenuamente, que lo peor había pasado, que la historia había encontrado su cierre y que por fin podría respirar en paz. Pero no. El mensaje de Carmen me sacudió como un terremoto silencioso. Hay alguien más que quiere hablar. Pero no es quien pensás. La llamé de inmediato. ¿Quién es? No te lo puedo decir por teléfono, respondió. Pero esa persona quiere verte, en persona, mañana. Está lista. Ya no quiere guardar más nada. ¿Puedes darme al menos una pista? Carmen dudó. Luego, con voz tensa, dijo: es alguien que estuvo muy cerca. No de Valeria, de ti. Esa noche no dormí. Intenté hacer una lista mental de quién podría ser. Pensé en amigas de la familia, algún ex compañero del trabajo, hasta alguna vecina. Pero ninguna posibilidad encajaba con la tensión que sentí en la voz de Carmen. A la mañana siguiente, me envió la ubicación de una cafetería discreta en Coyoacán. Llegué temprano. Elegí una mesa en la esquina, de espaldas a la calle. Pedí un té de menta. Las manos me temblaban. Carmen llegó primero. Y apenas unos minutos después, apareció ella, mi madre. Se acercó con una expresión que no le había visto jamás. No era furia, ni decepción. Era vergüenza. Se sentó frente a mí sin decir una palabra. Carmen solo nos miró y se excusó, dejándonos solas. ¿Tú eras la persona que quería hablar? Pregunté, casi sin voz. Sí. ¿Y por qué ahora? Porque después de todo lo que pasó ya no puedo seguir fingiendo que no lo vi venir. Guardé silencio. No quería facilitarle las cosas. Nunca fue solo Valeria, dijo bajando la vista. Yo también ayudé a que todo esto se convirtiera en lo que fue. Por acción y por omisión. ¿A qué te referís? Sacó de su bolso un sobre manila. Lo puso en la mesa con cuidado, como si contuviera dinamita. Lo empujó hacia mí. Guárdalo. Léelo cuando estés sola. Solo te voy a decir una cosa. Yo sabía. Sabía que tu hermana te envidiaba. Sabía que te hacía daño. Y muchas veces, en lugar de pararla, la protegí. Porque me daba miedo perderla. Porque no soportaba la idea de tener una hija rota. ¿Y yo qué era, mamá? Me miró con los ojos cristalinos. Vos eras fuerte. O eso creía. Pensé que podías con todo. Que no necesitabas que te defendiera. Y me equivoqué. ¿Por qué nunca me pediste perdón? Porque me daba vergüenza. Porque todavía me cuesta aceptarlo. Pero quiero que sepas esto. Yo también fui parte de tu herida. No lloré. No le dije que la perdonaba. Solo asentí. A veces el perdón no es una palabra. Es un proceso. Y el mío apenas estaba empezando. Guardé el sobre sin abrirlo. Quise esperar hasta estar en casa. Nos despedimos sin abrazos. Al llegar, me encerré en mi cuarto. Abrí el sobre con manos trémulas. Adentro, encontré algo que me dejó paralizada. Cartas. Cartas mías. Cartas que yo había escrito de niña, de adolescente. Cartas que dejaba en mi habitación, bajo la almohada, en mis cuadernos. Cartas a nadie. O a todos. Donde contaba cómo me sentía. Cómo me dolía no ser vista. Cómo me rompía escuchar que Valeria siempre era la estrella. Y yo apenas la sombra que acompaña. Mi madre las había guardado. Todas. Había notas, dibujos. Incluso una donde decía: hoy soñé que desaparecía. Nadie me notaba. Y cuando desperté, me sentí aliviada. Porque al menos en el sueño, no dolía. No podía dejar de temblar. Al fondo del sobre, había una carta escrita por mi madre. A mano. Con tinta azul. Perdóname por no verte.
por haber pensado que el silencio era fuerza, por haber dejado que creyeras que estabas sola. Leí cada palabra tuya, y aún así no hablé. Fui cobarde. Hoy, al verte hablar con tanta valentía, me doy cuenta de cuánto te fallé. Ojalá algún día entiendas que yo también fui criada para quedarme callada, pero tú me enseñaste que se puede romper el ciclo. Lloré por horas, no por rabia, por alivio, por todo lo que necesitaba oír y por fin estaba dicho. Esa noche me permití sentir algo que había evitado toda mi vida. Orgullo. Orgullo de haber sobrevivido. Orgullo de haber hablado. Orgullo de haberme convertido en alguien que no repite la historia, que la confronta, que la transforma. Al día siguiente, desperté con una notificación. Valeria se había ido del país. A través de un comunicado enviado por un abogado, anunció que se retiraba de la vida pública por tiempo indefinido, que necesitaba sanar, que estaba profundamente afectada por todo lo ocurrido. Pero lo que más me sorprendió fue el final de ese comunicado. A mi hermana: lamento no haber sabido amarte, lamento haberte visto siempre como rival. Me retiro no por derrota, sino porque ya no quiero pelear. Estoy cansada. Te deseo paz, la que yo no pude darte, ni encontrar. No respondí, no lo compartí, solo lo leí, y por primera vez en años, sentí que el silencio, esta vez, sí era paz. Han pasado 3 años desde aquel torbellino, desde el beso adolescente que encendió una guerra silenciosa, desde la frase lanzada en un restaurante que quebró una fachada perfecta, desde la exposición, el juicio social, la verdad. Y aún hoy, cuando camino por la calle o me encuentro con alguien que me mira con ojos curiosos, sé que no soy invisible, pero no por escándalo, no por morbo, sino porque finalmente soy vista por quien realmente soy. Y eso no tiene precio. Muchos me preguntan qué pasó después, qué fue de cada uno de nosotros, cómo terminó esta historia que, por tanto tiempo, parecía no tener final. Así que aquí va, sin adornos, sin rodeos. Valeria, mi hermana, se fue a vivir a España, aterrizó en Sevilla, luego se trasladó a Valencia. Allá empezó de cero. Cambió su nombre en redes, se alejó de la exposición pública. Según su abogado, comenzó terapia intensiva por trastorno de personalidad no diagnosticado. No lo confirmó, tampoco lo negó. Supe por terceros que trabaja en una editorial pequeña, lejos de cámaras, de aplausos, de públicos. No nos volvimos a hablar, no hizo falta. Pero hace unos meses llegó una carta a mi casa, sin remitente. Era su letra, corta, directa. Decía: solo espero que hayas encontrado la paz que yo no supe darte, perdón, por lo que hice, y por lo que fui incapaz de ver en ti. La guardé en un cajón, no la respondí. El perdón no siempre se da con palabras, a veces se da con silencio, con seguir. Martín rehizo su vida. El divorcio fue discreto, sin demandas ni escándalos. Se alejó del círculo social que compartía con Valeria. Cambió de trabajo. Nos vimos un par de veces después del cierre de todo. Sin romanticismo, sin insinuaciones. Solo como 2 adultos que compartieron una herida. Un día me dijo: nunca debí elegir por miedo. Y nunca más lo voy a hacer. Me alegró escucharlo. No lo amo, no lo espero. Pero le deseo lo que él me deseó a mí: paz. Mi madre sigue viviendo en la misma casa, entre las mismas paredes donde se tejieron tantas cosas. Pero algo en ella cambió. Ahora me llama para preguntarme cómo estoy, no solo para contarme de su día. Se ofrece a ayudar con lo que puede, aunque lo más valioso que hace es escuchar. Empezó terapia también. Se atrevió a mirar hacia atrás y a reconocer sus fallos. Una tarde, tomando café en su jardín, me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo: a veces pienso que te vi tan fuerte, que olvidé que eras una niña. Y esa frase, dicha con honestidad, fue el primer ladrillo de algo nuevo entre nosotras. Carmen, la ex amiga de Valeria, ahora es mi socia. Sí, mi socia. Juntas creamos un proyecto digital para mujeres que crecieron en entornos familiares tóxicos, con historias de rivalidad, silencios, traiciones. Le pusimos de nombre Sobras. El nombre, lejos de doler, ahora empodera. Se convirtió en un grito de resistencia, de reconstrucción, de transformación. Miles de mujeres nos escriben cada semana. Algunas lloran, otras simplemente agradecen, porque cuando alguien cuenta su historia, le da permiso a otras de hacer lo mismo. ¿Y yo? Yo también fui a terapia, muchas veces. Con lágrimas, con furia, con miedo. Aprendí que mi voz vale, que mi historia importa, que la dignidad no es gritar más fuerte, sino saber cuándo ya no necesitas gritar. Compré un departamento pequeño en La Condesa. Tiene luz por las mañanas y huele a libros nuevos. Lo pinté con colores cálidos. Lo llené de plantas y de paz. Reabrí mi carrera. Pero ahora bajo mis propios términos. Diseñé una línea de espacios terapéuticos,
ambientes que curan desde la arquitectura. Mi primer cliente fue una clínica de salud mental en Tijuana. Hoy, cuando alguien me llama las sobras, ya no duele. Solo sonrío y respondo. Las sobras a veces son lo más sabroso de la mesa. A veces me preguntan si me arrepiento de haberlo contado todo, si volvería a exponerme así, si no fue demasiado. Y siempre respondo lo mismo. Sí, fue demasiado. Demasiado necesario. Porque a veces romper el silencio es la única forma de sobrevivir. Y porque hay heridas que no sanan con el tiempo, sanan con verdad.